Sofía Mendoza había regresado a San Miguel de Allende después de 3 años de ausencia. Los adoquines bajo sus pies le recordaban su infancia, cuando corría por estas mismas calles tomada de la mano de su abuela Carmen. Ahora, a los 27 años, era una arquitecta recién graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sueños de transformar espacios y crear hogares para las familias mexicanas. El sol de la tarde doraba las fachadas coloniales, cuando vio el automóvil negro estacionado frente a la casa donde había crecido. Era un Mercedes-Benz, último modelo, completamente fuera de lugar en su humilde barrio. Su corazón se aceleró con una premonición inexplicable. Hacía semanas que no hablaba con su abuela, ocupada como estaba con los exámenes finales de la carrera. La puerta del vehículo se abrió con un sonido metálico preciso y emergió un hombre de aproximadamente 60 años, alto, de complexión robusta. Vestía un traje de lana gris que probablemente costaba más que el salario mensual de cualquier habitante del pueblo. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos azules la observaron con una intensidad que la hizo sentir incómoda. ¿Sofía Mendoza?, preguntó con una voz grave y autoritaria que resonó en la calle silenciosa. Sus palabras llevaban un acento que no era completamente local, como si hubiera pasado tiempo en la capital. «Sí, ¿quién pregunta?», respondió ella, instintivamente manteniendo cierta distancia. Algo en la presencia de este hombre la ponía nerviosa. «Soy Roberto Vidal, abogado especializado en Derecho Civil y Sucesiones. Lamento profundamente informarle que su abuela, doña Carmen Mendoza, falleció hace una semana debido a un infarto agudo al miocardio». Las palabras cayeron sobre Sofía como un muro de ladrillos. Su abuela había sido su universo entero desde que tenía 8 años, cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico en la carretera a Querétaro. Carmen Mendoza había sido madre, padre, confidente y mejor amiga. Era una mujer fuerte, de manos trabajadoras y corazón generoso, que se había sacrificado para criar a su nieta con amor y dignidad. «¿Cómo es posible?», murmuró Sofía, sintiendo que las piernas le temblaban. «Ella estaba perfectamente bien cuando hablamos por teléfono el mes pasado. Me dijo que se sentía fuerte, que había estado cuidando su jardín de rosas. Fue muy repentino, señorita Mendoza. Los médicos dijeron que no sufrió, pero no se preocupe. Su abuela era una mujer muy previsora, y me pidió personalmente que me encargara de todos los asuntos legales relacionados con su fallecimiento. Tenemos varios documentos importantes que revisar». Roberto Vidal sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y se lo ofreció a Sofía, quien apenas se daba cuenta de que las lágrimas habían comenzado a rodar por sus mejillas. El gesto parecía amable, pero había algo en sus ojos que no transmitía la calidez esperada en un momento tan delicado. El interior de la casa olía exactamente como Sofía lo recordaba, una mezcla de canela, café recién molido y el jabón de lavanda que su abuela usaba para limpiar los pisos de madera. Cada objeto estaba en su lugar: la mecedora de mimbre donde Carmen se sentaba a tejer por las tardes, la mesa de comedor de madera tallada que había pertenecido a su bisabuelo, y las fotografías familiares que cubrían las paredes como un mosaico de memorias. Roberto Vidal se movía por la casa con una familiaridad que sorprendió a Sofía. Conocía la ubicación de los muebles, sabía dónde estaban los interruptores de luz, y parecía saber exactamente dónde quería sentarse para conducir los asuntos legales. «Su abuela y yo nos conocimos hace varios meses», explicó mientras abría un portafolios de piel italiana. «Ella estaba muy preocupada por asegurar que usted recibiera todo lo que le correspondía sin complicaciones burocráticas. Me contrató específicamente para organizar sus asuntos». Sofía apenas podía concentrarse en sus palabras. El dolor era demasiado intenso, demasiado reciente. Se sentía como si estuviera en un sueño, incapaz de procesar completamente que su abuela ya no estaba en este mundo. «Estos documentos requieren su atención inmediata», continuó Roberto, extendiendo varios papeles oficiales. «Tenemos el certificado de defunción, los papeles del seguro de vida, el testamento y algunos documentos relacionados con las propiedades. Todo está en orden, pero necesito que firme aquí, aquí y aquí». Señaló varias líneas marcadas con pequeñas cruces rojas, como si hubiera preparado todo meticulosamente antes de su llegada. «¿Qué estoy firmando exactamente?», preguntó Sofía, tratando de enfocar su visión borrosa por las lágrimas. «Simplemente está confirmando que ha recibido la información sobre la herencia
y que acepta los términos establecidos en el testamento de su abuela. Es procedimiento estándar en casos de sucesión. Nada complicado, solo formalidades legales que nos permitirán proceder con la distribución de los bienes. La explicación sonaba razonable, pero Sofía tenía la mente nublada por el dolor. Roberto le acercó una pluma Mont Blanc y continuó hablando en un tono tranquilizador pero insistente. Sé que es un momento muy difícil para usted, señorita Mendoza, pero entre más rápido completemos estos trámites, más pronto podrá comenzar a sanar. Su abuela no habría querido que se preocupara por asuntos legales durante su duelo. Con manos temblorosas, Sofía tomó la pluma. Las letras en los documentos se veían borrosas, y el peso de la pérdida hacía que fuera imposible concentrarse en los detalles legales. Sin leer detenidamente, comenzó a firmar donde Roberto le indicaba. «Perfecto», dijo él con una sonrisa que por primera vez parecía genuinamente satisfecha. «Ahora todo está en orden. Me comunicaré con usted en los próximos días para coordinar los últimos detalles del proceso». Esa noche, Sofía no pudo conciliar el sueño. Se quedó despierta en la cama donde había dormido durante su infancia, mirando las mismas grietas en el techo que solía contar cuando era niña. Pero ahora, en lugar de traerle tranquilidad, le generaban una inquietud profunda. Algo sobre Roberto Vidal la incomodaba. Era demasiado insistente, demasiado apurado en hacer que firmara los documentos. Un abogado profesional habría permitido que una persona en duelo tuviera tiempo para revisar los papeles cuidadosamente, especialmente documentos tan importantes relacionados con una herencia. Al amanecer, decidió explorar la casa más minuciosamente. En el escritorio de madera de roble que había pertenecido a su bisabuelo, encontró la libreta donde su abuela anotaba sus gastos diarios, sus pensamientos y pequeñas reflexiones sobre la vida. Las páginas estaban llenas de la caligrafía cuidadosa de Carmen, con anotaciones sobre el precio de las verduras en el mercado, recordatorios para llamar a viejos amigos y observaciones sobre el clima. En las últimas páginas, fechadas apenas 3 semanas antes de su muerte, encontró una nota que le heló la sangre. «Ese hombre Roberto Vidal sigue viniendo por aquí. Dice que es abogado y que quiere ayudarme con mis papeles, pero algo no me gusta de él. Hace demasiadas preguntas sobre las propiedades que heredé de mi padre. Preguntas sobre terrenos que yo nunca le he mencionado a nadie, como si ya supiera que existen. Debo llamar a Sofía pronto para hablar de esto. No me da buena espina este señor». El corazón de Sofía comenzó a latir aceleradamente. ¿Qué propiedades? Durante toda su vida, había creído que su abuela solo poseía esta casa modesta en el centro del pueblo. Nunca había mencionado otros terrenos o propiedades. Siguió leyendo las anotaciones de su abuela. Hoy Roberto Vidal vino otra vez. Insiste en que debería vender los terrenos de las afueras porque dice que necesito el dinero para mi vejez. Pero yo no necesito dinero. Y esos terrenos son para Sofía. Son su futuro. Le dije que no me interesa vender, pero él sigue insistiendo. Dice que tiene compradores interesados que pagarían muy bien. La última entrada estaba fechada 5 días antes de la muerte de Carmen. Estoy preocupada. Roberto Vidal parece conocer detalles sobre mi familia que yo nunca le he contado. Sabe sobre mi padre, sobre cuándo compró los terrenos, sobre el valor que tienen ahora. ¿Cómo puede saber eso? Voy a esconder los documentos importantes en la caja fuerte. Tengo que proteger el futuro de mi nieta. Al día siguiente, Sofía se dirigió al archivo municipal con una determinación que no había sentido en años. El edificio era una construcción colonial del siglo XVIII, con paredes gruesas de cantera rosa y corredores que olían a papel viejo y historia. La señora Esperanza Gutiérrez había trabajado en el archivo durante más de 30 años. Era una mujer menuda, de cabello completamente blanco, que conocía cada documento y cada historia del pueblo. Recibió a Sofía con un abrazo maternal. «Ay, mijita, cuánto siento lo de tu abuelita. Carmen era una mujer extraordinaria, siempre ayudando a todo el mundo. Cómo lloré cuando me enteré de que se había ido. Gracias, señora Esperanza. Necesito su ayuda con algo muy importante. ¿Podría ayudarme a revisar todos los registros de propiedades que estuvieran a nombre de Carmen Mendoza?» La expresión de la señora Esperanza cambió inmediatamente. Sus ojos, que habían estado llenos de compasión, ahora mostraban sorpresa y después preocupación. «Claro, mija, pero ¿no sabes sobre las propiedades de tu abuela?» «¿Qué propiedades? Solo conozco la casa donde vivía,
Esperanza se dirigió a un archivo metálico y comenzó a buscar entre carpetas amarillentas. Después de varios minutos, regresó con una carpeta gruesa que contenía documentos que parecían muy oficiales. Aquí están los registros, niña. Tu abuela era dueña de varios terrenos muy valiosos en las afueras del pueblo. Mira, señaló varios documentos con mapas y descripciones detalladas. Estos terrenos los compró tu bisabuelo Antonio Mendoza en 1952, cuando nadie los quería porque estaban muy lejos del centro, pero ahora valen una fortuna porque ahí es donde quieren construir el nuevo centro comercial. Sofía revisó los documentos con creciente asombro. Los terrenos sumaban más de 20 hectáreas en ubicaciones estratégicas que ahora estaban en el camino del crecimiento urbano del pueblo. Pero mira esto, continuó Esperanza, señalando otros papeles más recientes. Según estos documentos, hace exactamente una semana, todos estos terrenos fueron transferidos a una empresa llamada Vidal y Asociados S.A.D.C.B. El nombre Vidal resonó en la mente de Sofía como una campana de alarma. El mismo Roberto Vidal, que había aparecido en su puerta, con la noticia de la muerte de su abuela. ¿Cómo es posible que se hiciera esa transferencia?, preguntó con voz temblorosa, pues según la documentación, había una orden judicial que autorizaba la venta debido a deudas pendientes. Pero me parece muy extraño. Mijita, tu abuela nunca tuvo deudas. Era una mujer muy cuidadosa con su dinero. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Los documentos que había firmado el día anterior no habían sido sobre un testamento normal. Había sido víctima de un engaño elaborado y cruel. De regreso en la casa, Sofía buscó desesperadamente entre las pertenencias de su abuela. Recordó la nota en el diario sobre esconder documentos importantes en la caja fuerte. Pero, ¿dónde estaba esa caja fuerte? Revisó cada habitación sistemáticamente. En la sala, movió todos los cuadros de las paredes. Detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe, que había colgado en el lugar de honor durante décadas, encontró una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Su abuela había mencionado en una ocasión que la combinación de cosas importantes siempre debía ser algo que uno nunca olvidaría. Con manos temblorosas, marcó su fecha de cumpleaños, 15/03/1995. El mecanismo se abrió con un clic suave. Dentro había un sobre grueso lleno de documentos originales que confirmaban la propiedad de los terrenos. También había copias de cartas que Roberto Vidal había enviado a Carmen durante los últimos 6 meses, presionándola insistentemente para que vendiera las propiedades. Pero lo que más la impactó fue una carta escrita a mano por su abuela, fechada apenas 2 días antes de su muerte. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte como quería. Ese hombre Roberto Vidal ha estado presionándome para vender los terrenos que heredé de mi padre. Son terrenos que valen muchísimo dinero, suficiente para asegurar tu futuro y el de tus futuros hijos. Pero él insiste en que se los venda a su empresa por una fracción de su valor real. He estado resistiendo, pero tengo miedo de que si algo me pasa, él trate de engañarte. Los documentos que están en esta caja fuerte prueban que tú eres la legítima heredera de todo. No confíes en Roberto Vidal. Hay algo en él que no es honesto. En ese momento, Sofía comprendió la terrible verdad. Los documentos que Roberto le había hecho firmar no eran papeles de testamento, eran documentos de renuncia a su herencia. Había aprovechado su dolor y confusión para robarle propiedades que valían millones de pesos. También encontró una copia de los documentos que ella había firmado el día anterior. Al leerlos cuidadosamente, descubrió que había renunciado a todos sus derechos sobre las propiedades de su abuela, a favor de Vidal y Asociados S.A.D.C.B. El engaño era más sofisticado de lo que había imaginado. Roberto Vidal había planificado todo meticulosamente, esperando el momento de vulnerabilidad de Sofía para ejecutar su plan. Al día siguiente, Sofía se dirigió a la oficina del defensor público más respetado del pueblo, el licenciado Martín Herrera. Era un hombre de 70 años, con 45 años de experiencia legal, que había dedicado su carrera a defender a las familias humildes contra los abusos de poder. Su oficina era modesta pero ordenada, con estanterías llenas de códigos legales y expedientes de casos que había manejado a lo largo de las décadas. Las paredes estaban decoradas con diplomas y reconocimientos por su trabajo,
en favor de la justicia social. Licenciado Herrera, creo que fui víctima de un fraude muy elaborado, le explicó Sofía, contándole toda la historia desde el principio. Martín Herrera escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en un cuaderno legal. Su experiencia le permitía identificar inmediatamente los elementos de un caso de estafa. Efectivamente, señorita Mendoza, lo que usted describe es un caso clásico de fraude por aprovechamiento de estado de vulnerabilidad. El señor Vidal se aprovechó de su dolor por la pérdida de su abuela para hacerla firmar documentos que no comprendía completamente. ¿Qué puedo hacer para recuperar mis propiedades? Podemos presentar una demanda por fraude, estafa y nulidad de documentos, pero necesitamos construir un caso sólido. El problema es que usted efectivamente firmó los documentos. Tendremos que probar que lo hizo bajo engaño y coacción psicológica. Herrera explicó que necesitarían testimonios de personas que hubieran presenciado el comportamiento de Roberto Vidal, documentos que probaran sus verdaderas intenciones y evidencia de que había actuado de manera deshonesta. ¿Hay testigos de lo que pasó cuando él llegó a su casa? Sofía recordó inmediatamente a la señora Josefina Reyes, su vecina de enfrente. Era una mujer de 60 años que tenía la reputación de estar siempre al pendiente de todo lo que sucedía en el barrio. Fueron a buscarla, y efectivamente, Josefina había observado todo con gran atención. Ay, sí, claro que me acuerdo perfectamente. Ese hombre elegante venía a molestar a doña Carmen desde hace meses. Siempre llegaba en su carro lujoso y se quedaba horas tratando de convencerla de algo. Doña Carmen me contó que la presionaba para vender unos terrenos, pero ella no quería. ¿Y qué pasó el día que murió mi abuela? Eso fue lo más extraño de todo. Ese hombre llegó muy temprano en la mañana, como si supiera que había pasado algo. Cuando llegaste tú, él ya estaba esperándote. Me pareció muy raro que un abogado estuviera tan preparado para un evento tan repentino. ¿Estaría dispuesta a declarar esto ante un juez? Por supuesto, mija. Doña Carmen era como mi hermana, y tú eres como mi sobrina. Ese hombre no tiene derecho a robarte lo que tu abuela tanto trabajó para dejarte. El licenciado Herrera trabajó durante varios días, preparando una demanda comprensiva. El documento legal de 40 páginas detallaba cada aspecto del fraude perpetrado por Roberto Vidal. La demanda incluía acusaciones de fraude por engaño, estafa agravada, aprovechamiento de estado de vulnerabilidad, nulidad de documentos obtenidos mediante coacción psicológica, enriquecimiento ilícito. Pero Roberto Vidal no era un adversario fácil. Tenía recursos financieros considerables y conexiones en el sistema legal. Su respuesta fue inmediata y agresiva. 2 días después de que la demanda fuera presentada oficialmente, Sofía recibió una visita completamente inesperada. Era un hombre joven, de aproximadamente 30 años, bien vestido pero con una expresión de preocupación genuina en el rostro. Señorita Mendoza, me llamo Alejandro Vidal, soy abogado, y también soy el hijo de Roberto Vidal. Sofía sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Qué quería el hijo del hombre que la había estafado? No tengo nada que hablar con su familia, respondió firmemente comenzando a cerrar la puerta. Por favor, escúcheme. Sé perfectamente lo que hizo mi padre y no estoy de acuerdo con sus métodos. Vengo a ofrecerle mi ayuda. ¿Su ayuda? ¿Por qué habría de creerle? Porque tengo información que podría ser crucial para su caso, y porque no puedo permitir que mi apellido esté asociado con algo tan deshonesto. Alejandro explicó que había estudiado Derecho en la Universidad Nacional, pero que había elegido especializarse en Derechos Humanos y Justicia Social, muy diferente al camino que había tomado su padre. Mi padre no sabe que estoy aquí, pero he estado revisando sus archivos y he encontrado evidencia de que esto no es la primera vez que hace algo así. ¿Qué tipo de evidencia? Grabaciones, documentos, correspondencia que demuestra un patrón de comportamiento fraudulento. Mi padre ha estado aprovechándose de personas mayores y vulnerables durante años. Alejandro Vidal resultó ser completamente diferente a su padre. Tenía una ética sólida y una genuina preocupación por la justicia. Había terminado sus estudios de Derecho con honores, especializándose en la protección de derechos de grupos vulnerables. Mi padre y yo hemos tenido conflictos por sus métodos durante años, explicó mientras revisaban documentos en la cocina de la casa de Carmen. Yo creía que era un abogado exitoso, pero recientemente descubrí que muchos de sus casos han involucrado tácticas cuestionables.
¿Por qué decidió ayudarme? Porque cuando vi lo que había hecho con usted, me di cuenta de que no podía seguir fingiendo que no sabía qué tipo de persona era realmente. Además, tengo evidencia concreta de sus intenciones. Alejandro sacó su teléfono y reprodujo una grabación que había hecho discretamente durante una conversación con su padre 2 días antes. En la grabación se escuchaba claramente la voz de Roberto Vidal. Esa niña Mendoza fue más fácil de engañar de lo que pensé. Estaba tan destrozada por la muerte de su abuela que firmó todo sin siquiera leer. Ahora somos propietarios de terrenos que valen más de 50 millones de pesos. Fue una de mis mejores estrategias. La grabación continuaba con Roberto describiendo cómo había investigado a la familia Mendoza, cómo había presionado a Carmen y cómo había planificado aprovecharse del dolor de Sofía. «Esto es evidencia suficiente para ganar el caso», dijo Sofía, sintiendo una mezcla de indignación y esperanza. «Hay más», continuó Alejandro. «Tengo acceso a su oficina y a sus archivos. Sé que guarda documentos comprometedores sobre otros casos similares. Si pudiera obtener esa evidencia, podríamos no solo recuperar sus propiedades, sino también asegurar que no pueda hacer esto a nadie más». Trabajando en secreto con Alejandro y el licenciado Herrera, Sofía desarrolló un plan para obtener la evidencia necesaria. Alejandro usaría su acceso a la oficina de Vidal y Asociados para documentar el fraude sistemático. «Es muy peligroso», advirtió Herrera. «Si su padre descubre lo que está haciendo, podría destruir todas las pruebas y crear problemas legales para usted». «Es un riesgo que tengo que tomar», respondió Alejandro. «No puedo vivir sabiendo que mi padre está destruyendo la vida de personas inocentes». El plan se ejecutaría durante un viaje que Roberto tenía programado a la Ciudad de México para atender otros casos. Alejandro tendría acceso completo a los archivos durante 3 días. La noche elegida, Alejandro entró a la oficina de Vidal y Asociados con llaves que tenía por ser empleado de la firma. Conocía perfectamente el lugar y sabía exactamente dónde su padre guardaba los documentos más sensibles. En un archivero cerrado con llave, que Roberto creía completamente seguro, Alejandro encontró una carpeta etiquetada como Proyecto Mendoza. El contenido era aún más incriminatorio de lo que había esperado. La carpeta contenía copias de todas las cartas que Roberto había enviado a Carmen Mendoza durante 6 meses, un informe privado sobre las propiedades de la familia Mendoza y su valor real, fotografías de los terrenos tomadas sin autorización, un plan detallado para apropiarse de las propiedades, correspondencia con compradores potenciales que ya estaban interesados en desarrollar los terrenos. Pero lo más devastador era una serie de notas escritas a mano por Roberto, donde describía su estrategia. La anciana se niega a cooperar. Tendré que esperar a que muera para implementar el plan B. La nieta vive en la capital y probablemente no conoce el verdadero valor de los terrenos. Será fácil engañarla durante su momento de vulnerabilidad. Otra nota decía: investigué el perfil psicológico de Sofía Mendoza. Perdió a sus padres jóvenes. Fue criada por su abuela. Estará emocionalmente devastada y será susceptible a manipulación. Debo actuar rápido antes de que tenga tiempo de consultar con otros abogados. Con toda la evidencia reunida, el licenciado Herrera presentó una demanda ampliada que no solo buscaba recuperar las propiedades de Sofía, sino también una investigación criminal completa de las prácticas de Roberto Vidal. Roberto no tardó en descubrir que su hijo había estado trabajando en su contra. La confrontación familiar fue explosiva. «Alejandro, eres mi hijo. ¿Cómo puedes traicionarme de esta manera?», gritó Roberto durante una reunión familiar tensa. «No lo estoy traicionando, papá. Estoy tratando de salvarlo de sí mismo. Lo que hizo con la familia Mendoza está mal, y ambos lo sabemos. Esa familia no significa nada. Hemos trabajado durante años para construir este negocio. Un negocio basado en robar a personas vulnerables no es un negocio, es una organización criminal». Roberto intentó usar su influencia y recursos para intimidar a Sofía y a su equipo legal. Contrató a los mejores abogados penalistas de la Ciudad de México, esperando que su experiencia y recursos financieros prevalecieran sobre la justicia. Pero había subestimado la determinación de Sofía y la solidez de la evidencia que habían reunido. El día del juicio, la sala del tribunal estaba llena de habitantes del pueblo que habían venido a apoyar a Sofía.
Roberto llegó con su equipo de abogados caros, vestido con su mejor traje, proyectando confianza y autoridad. Su señoría, comenzó el abogado principal de Roberto. Mi cliente es un profesional respetado que ha servido a esta comunidad durante años. Las acusaciones en su contra son el resultado de una malinterpretación de procedimientos legales estándar, pero el licenciado Herrera estaba preparado. Su primera jugada fue llamar a declarar a la señora Josefina Reyes, quien describió vívidamente cómo había visto a Roberto presionar a Carmen Mendoza durante meses. Ese hombre llegaba a la casa de doña Carmen y se quedaba horas tratando de convencerla de algo. Ella me contó que la presionaba para vender unos terrenos, pero ella no quería. Decía que esos terrenos eran para su nieta. Luego presentó las anotaciones del diario de Carmen, que mostraban claramente su desconfianza hacia Roberto y su intención de proteger la herencia de Sofía. El momento más dramático del juicio llegó cuando el licenciado Herrera llamó a declarar a Alejandro Vidal. El silencio en la sala era palpable. Señor Vidal, ¿cuál es su relación con el demandado? Roberto Vidal es mi padre biológico. ¿Y por qué está testificando en contra de él? Porque tengo evidencia de que cometió fraude contra la señorita Mendoza y probablemente contra muchas otras personas. Alejandro presentó las grabaciones que había hecho, incluyendo conversaciones donde Roberto se jactaba de haber engañado a Sofía y describía sus planes para aprovecharse de su vulnerabilidad emocional. La sala se estremeció cuando escucharon la voz de Roberto diciendo: «Esa niña estaba tan destrozada que habría firmado cualquier cosa que le pusiera enfrente. Fue como quitarle dulces a un bebé». Luego, Alejandro presentó los documentos que había encontrado en la oficina de su padre, incluyendo el plan detallado para apropiarse de las propiedades y las notas que mostraban la premeditación del fraude. Su señoría, mi padre no solo engañó a la señorita Mendoza, investigó su perfil psicológico, planificó aprovecharse de su dolor y ejecutó un plan elaborado para robarle una herencia que valía millones de pesos. Roberto intentó interrumpir varias veces, pero el juez le ordenó silencio. Su equipo de abogados parecía cada vez más incómodo a medida que la evidencia se acumulaba. La presentación de Alejandro duró más de 2 horas, durante las cuales describió no solo el caso de Sofía, sino también otros casos similares que había descubierto en los archivos de su padre. Mi padre ha desarrollado un sistema para identificar a personas mayores con propiedades valiosas, presionarlas para vender, y cuando no pueden convencerlas, esperan a que mueran para engañar a los herederos. Es un patrón que ha repetido al menos una docena de veces en los últimos 5 años. El juez tomó 3 días para deliberar. Cuando regresó a la sala, su expresión era seria y determinada. Después de revisar exhaustivamente toda la evidencia presentada, incluyendo los testimonios, las grabaciones y los documentos, es evidente que se cometió un fraude elaborado y premeditado en contra de la señorita Sofía Mendoza. Roberto Vidal se hundió en su asiento. Sus costosos abogados intercambiaron miradas de derrota. La evidencia había sido abrumadora e irrefutable. El señor Roberto Vidal aprovechó deliberadamente el estado de vulnerabilidad emocional de la demandante para obtener documentos firmados mediante engaño. Las grabaciones presentadas demuestran que no solo sabía que estaba cometiendo fraude, sino que se enorgullecía de su capacidad para manipular a una persona en duelo. El juez continuó explicando que los documentos firmados por Sofía habían sido obtenidos mediante coacción psicológica y engaño, lo que los hacía completamente nulos ante la ley. Por lo tanto, declaró nulos e inválidos todos los documentos firmados por la señorita Mendoza en favor de Vidal y asociados. Las propiedades que fueron transferidas fraudulentamente deben ser devueltas inmediatamente a su legítima propietaria. Además, continuó con voz firme, el señor Roberto Vidal deberá pagar una multa de 5 millones de pesos por daños y perjuicios y enfrentará cargos criminales por estafa agravada. Se ordena una investigación completa de todas sus prácticas comerciales de los últimos 10 años. Finalmente, se prohíbe al señor Vidal ejercer la profesión legal en todo el territorio nacional de manera permanente. Sofía sintió una mezcla de alivio, justicia y tristeza. Había recuperado su herencia, pero el proceso había sido doloroso y había revelado la crueldad de la que son capaces algunos seres humanos. Alejandro se acercó a ella después de la sentencia con lágrimas en los ojos. Señorita Mendoza,
No tengo palabras para disculparme por lo que mi padre le hizo. Espero que algún día pueda encontrar la manera de perdonar a mi familia. Usted no tiene nada que perdonar, respondió Sofía con sinceridad. Su valentía hizo posible que se hiciera justicia. Sin su ayuda, mi abuela habría muerto sabiendo que su esfuerzo de toda una vida había sido robado. Con las propiedades legalmente recuperadas, Sofía decidió investigar más profundamente la historia de su familia. Los terrenos heredados no solo tenían valor económico, sino también un significado histórico importante para su familia y para el pueblo. En el Archivo Histórico Municipal, la señora Esperanza la ayudó a buscar documentos que databan de principios del siglo XX. Lo que descubrieron fue una historia fascinante de visión y perseverancia. Tu bisabuelo Antonio Mendoza era un hombre extraordinario, le explicó Esperanza, mientras revisaban documentos amarillentos. En 1952, cuando nadie quería esos terrenos porque estaban muy alejados del centro del pueblo, él vio el potencial futuro. Los documentos mostraban que Antonio había comprado sistemáticamente terrenos en las afueras de San Miguel de Allende, cuando los precios eran muy bajos. En esa época, la mayoría de los habitantes consideraban que esas tierras no tenían valor porque estaban demasiado lejos de la infraestructura existente. ¿Cómo supo que esos terrenos iban a valer tanto? Tu bisabuelo trabajó en la construcción del ferrocarril cuando era joven. Había viajado por todo México y había visto cómo crecían las ciudades. Sabía que eventualmente San Miguel se expandiría hacia esas áreas. Sofía encontró cartas que Antonio había escrito a su esposa, explicando su estrategia de inversión. Mi querida María, la gente piensa que estoy loco por comprar tierras tan lejos del pueblo, pero he visto cómo crecen las ciudades. En 20 años, estas tierras van a valer 10 veces lo que pago ahora. Será la herencia que dejaremos a nuestros hijos y nietos. La visión de Antonio había sido profética. 50 años después, esos terrenos estaban en el corazón de la expansión urbana de San Miguel de Allende, valuados en decenas de millones de pesos. Pero durante su investigación, Sofía encontró algo que la inquietó. Entre los documentos antiguos había correspondencia entre su bisabuelo y alguien llamado Eduardo Vidal. Señora Esperanza, ¿conoce algo sobre una familia Vidal que haya vivido aquí hace décadas? La expresión de Esperanza cambió inmediatamente. Ay, mija, esa es una historia triste. Los Vidal eran una familia respetable que vivió aquí hasta los años 70, pero hubo problemas grandes entre Eduardo Vidal y tu bisabuelo. ¿Qué tipo de problemas? Fueron socios en algunos negocios, pero algo salió mal. Hubo una demanda legal muy fea, y al final los Vidal se fueron del pueblo. Pero Eduardo Vidal nunca perdonó a tu familia. Intrigada por esta revelación, Sofía profundizó en los archivos legales del pueblo. Lo que encontró la dejó helada. Eduardo Vidal y Antonio Mendoza habían sido más que socios comerciales. Habían sido mejores amigos desde la infancia. Juntos, habían desarrollado varios proyectos de inversión inmobiliaria en los años 60. Pero en 1970, había ocurrido algo que destruyó completamente su amistad. Según los documentos del tribunal, Eduardo había acusado a Antonio de haberlo estafado en una transacción de terrenos, alegando que Antonio había usado información privilegiada para comprar propiedades que Eduardo también quería. El caso legal había durado 2 años. Al final, el juez había determinado que Antonio Mendoza había actuado completamente dentro de la ley y que Eduardo Vidal no tenía bases para sus acusaciones. Sin embargo, los documentos del juicio revelaban que la disputa había sido mucho más compleja de lo que parecía en la superficie. Había un tercer personaje en la historia, un abogado corrupto llamado Joaquín Ramírez, quien había estado trabajando para ambas partes simultáneamente. Ramírez había manipulado información y documentos para crear conflicto entre los dos amigos, con el objetivo de quedarse con las propiedades de ambos. Pero Antonio había descubierto el engaño antes de que fuera demasiado tarde. Había intentado advertir a Eduardo, pero su amigo se había negado a escucharlo, convencido de que Antonio lo había traicionado. Después de perder el juicio, Eduardo Vidal había abandonado San Miguel de Allende con su familia, pero no antes de hacer una declaración pública que Sofía encontró en los archivos del periódico local. Antonio Mendoza y su familia han deshonrado nuestra amistad y destruido mi vida. Algún día, cuando menos lo esperen, los Vidal regresaremos para reclamar lo que nos pertenece.
La conexión era ahora dolorosamente clara. Roberto Vidal era descendiente de Eduardo Vidal. Lo que le había hecho a Sofía no había sido solo por dinero, sino por una venganza familiar que había estado gestándose durante décadas. Cuando compartió este descubrimiento con Alejandro, él se quedó en shock. No puedo creerlo. Mi padre nunca me contó la historia completa. Siempre me dijo que los Mendoza habían perjudicado a nuestra familia, pero nunca imaginé que fuera algo tan antiguo y complicado. ¿Su padre le mencionó alguna vez a Eduardo Vidal? Sí. Hablaba de mi abuelo Eduardo como un hombre que había sido víctima de una gran injusticia, pero nunca me dio detalles específicos. Ahora entiendo que mi padre pasó toda su vida planeando esta venganza. Con toda la verdad revelada, Sofía se encontraba en una posición única. Las propiedades que había recuperado valían aproximadamente 50 millones de pesos, suficientes para asegurar no solo su futuro, sino el de varias generaciones de su familia. Pero también sabía que Roberto Vidal, a pesar de todo lo que había hecho, era un hombre que había sido consumido por una obsesión heredada. Su vida estaba ahora completamente destruida. Había perdido su licencia para ejercer como abogado, enfrentaba cargos criminales, y su reputación estaba arruinada para siempre. ¿Qué va a pasar con su padre ahora? Le preguntó a Alejandro durante una de sus reuniones para finalizar los aspectos legales del caso. Probablemente vaya a la cárcel por varios años, y aunque salga, ya nadie va a confiar en él profesionalmente. Su carrera está terminada, y la mayor parte de sus ahorros se van a ir en multas y honorarios legales. Sofía sintió una mezcla compleja de emociones. Por un lado, se había hecho justicia y había recuperado lo que legítimamente le pertenecía. Por otro lado, no podía evitar sentir cierta compasión por un hombre que había destruido su propia vida, persiguiendo una venganza que se basaba en malentendidos del pasado. Alejandro, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Qué va a hacer usted ahora? Su nombre también está asociado con todo este escándalo. Alejandro suspiró profundamente. Había estado luchando con esta pregunta desde que decidió testificar contra su padre. Voy a tener que reconstruir mi carrera desde cero. Probablemente me mude a otra ciudad, tal vez incluso cambie mi apellido. Lo importante es que pueda ejercer mi profesión con integridad. ¿No se arrepiente de haber testificado contra su padre? No, fue lo correcto. No podía permitir que siguiera lastimando a gente inocente, pero no voy a negar que es doloroso saber que mi propia familia fue capaz de algo tan cruel. Sofía admiraba la fortaleza moral de Alejandro. Había sacrificado su relación familiar y su futuro profesional inmediato para hacer lo correcto. Alejandro, tengo una propuesta que hacerle. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que sea mi socio en el desarrollo de las propiedades que recuperé. Alejandro la miró con absoluto asombro. ¿Está hablando en serio? Después de todo lo que mi familia le hizo. Precisamente por eso, usted me demostró que no todos los Vidal son como su padre, y yo necesito a alguien en quien pueda confiar para manejar proyectos de esta magnitud. La propuesta de Sofía era mucho más elaborada de lo que Alejandro había imaginado inicialmente. Ella había estado desarrollando un plan integral para el uso de los terrenos heredados, un plan que honraría tanto la memoria de su familia como las necesidades de la comunidad. He estado estudiando los planos de desarrollo urbano del municipio, explicó Sofía mientras extendía mapas y documentos sobre la mesa de la cocina de su abuela. Estos terrenos están ubicados estratégicamente para crear algo que realmente beneficie a todo el pueblo. Su plan incluía 3 componentes principales. Primero, desarrollar un centro comercial moderno pero no excesivamente grande, que atrajera inversión y generara empleos para los habitantes locales sin destruir el carácter histórico del pueblo. Segundo, crear un proyecto habitacional de viviendas accesibles para familias jóvenes que no podían permitirse las casas caras que se estaban construyendo para turistas y jubilados extranjeros. Tercero, destinar una porción significativa de los terrenos para crear un parque público con áreas recreativas, un centro comunitario y espacios para eventos culturales. Esto no es solo sobre hacer dinero, explicó Sofía. Es sobre crear algo que mi abuela habría aprobado. Ella siempre ayudaba a los demás, y este proyecto sería una manera de continuar ese legado. Alejandro estaba impresionado por la visión y la generosidad de Sofía. Es un plan hermoso, pero también muy complejo. Va a requerir mucha experiencia legal y administrativa. Por eso necesito un socio en quien pueda confiar completamente.
alguien que entienda tanto los aspectos legales como la importancia de hacer las cosas correctamente. Pero ¿qué dirá la gente del pueblo? ¿Qué pensarán al vernos trabajar juntos? La gente entenderá cuando vea que estamos haciendo algo bueno para la comunidad. Y en cuanto a su padre, bueno, él tomó sus decisiones y ahora debe vivir con las consecuencias. Alejandro consideró la propuesta durante varios días. La idea de poder reconstruir su carrera mientras contribuía a algo positivo para la comunidad era extremadamente atractiva. Finalmente, aceptó convertirse en socio de Sofía en lo que decidieron llamar Desarrollo Comunitario Mendoza Vidal, un nombre que simbolizaba la reconciliación entre las dos familias. El primer año del proyecto fue desafiante pero gratificante. Sofía y Alejandro trabajaron incansablemente para obtener todos los permisos necesarios, asegurar financiamiento y contratar a los mejores arquitectos y constructores de la región. Sofía aplicó sus conocimientos de arquitectura para diseñar edificios que fueran tanto funcionales como estéticamente agradables, respetando el estilo colonial tradicional de San Miguel de Allende. Alejandro manejó todos los aspectos legales y administrativos, asegurándose de que cada paso del proyecto cumpliera con todas las regulaciones municipales, estatales y federales. Mi abuela siempre decía que el dinero solo sirve si se usa para ayudar a otros, le dijo Sofía a Alejandro mientras supervisaban la construcción de las primeras casas del proyecto habitacional. Es una filosofía hermosa, muy diferente a lo que me enseñó mi padre durante todos estos años. El proyecto comenzó a generar entusiasmo en la comunidad. Los trabajadores locales estaban contentos de tener empleos bien remunerados, y las familias jóvenes ya habían comenzado a apartar sus futuras casas. Pero no todo fue fácil. Roberto Vidal había sido sentenciado a 5 años de cárcel por fraude agravado. Alejandro lo visitaba ocasionalmente en la prisión, pero las conversaciones eran dolorosas y difíciles. Mi padre sigue creyendo que lo traicioné, le contó Alejandro a Sofía después de una de estas visitas. Se niega a aceptar que lo que hizo estuvo mal. El resentimiento puede consumir a una persona completamente. Su padre permitió que una historia del pasado que ni siquiera entendía correctamente arruinara su vida. A veces me pregunto si habría alguna manera de haberlo ayudado antes de que llegara tan lejos. Usted no es responsable de las decisiones de su padre. Lo único que podía hacer era asegurarse de que no siguiera lastimando a más gente, y eso es exactamente lo que hizo. Mientras tanto, el proyecto continuaba progresando exitosamente. El centro comercial estaba generando más de 200 empleos directos e indirectos. Las viviendas habitacionales estaban siendo ocupadas por familias jóvenes que por primera vez podían permitirse tener una casa propia en su pueblo natal. Aproximadamente 18 meses después del inicio del proyecto, cuando las construcciones estaban cerca de completarse, Sofía recibió una visita completamente inesperada. Era una mujer de aproximadamente 60 años, elegante y distinguida, que se presentó como Elena Vidal. ¿Vidal? ¿Es usted familiar de Roberto? Soy su hermana mayor, respondió la mujer con una voz suave pero determinada. Pero vengo a hablar de algo mucho más importante que los problemas actuales de mi hermano. Elena explicó que había estado viviendo en Estados Unidos durante los últimos 40 años, trabajando como profesora de historia en la Universidad de Texas. Había regresado a México cuando se enteró del escándalo legal que involucraba a su hermano Roberto. Sofía, hay algo crucial que tanto usted como mi sobrino Alejandro necesitan saber sobre la verdadera historia entre nuestras familias. ¿Qué quiere decir? Elena abrió una maleta vieja y sacó una carpeta amarillenta llena de documentos que parecían tener décadas de antigüedad. Estos son documentos que encontré en la casa de mi padre Eduardo cuando murió hace 10 años. Son documentos que Roberto nunca vio y que cambian completamente todo lo que creíamos sobre el conflicto entre Eduardo Vidal y Antonio Mendoza. Sofía llamó inmediatamente a Alejandro para que viniera a escuchar lo que Elena tenía que decir. Eduardo Vidal y Antonio Mendoza no eran solo socios comerciales. Comenzó Elena cuando estuvieron reunidos los tres. Eran mejores amigos desde la infancia. Se consideraban hermanos de sangre. Elena mostró fotografías antiguas donde se veía a dos jóvenes sonrientes abrazados, claramente muy unidos. También había cartas llenas de afecto y respeto mutuo entre los dos hombres. Entonces, ¿por qué hubo un conflicto tan terrible entre ellos?
preguntó Alejandro. Porque alguien más los manipuló deliberadamente. Un abogado corrupto llamado Joaquín Ramírez orquestó todo el conflicto para quedarse con las propiedades de ambas familias. Elena explicó que había encontrado correspondencia secreta que mostraba cómo Ramírez había falsificado documentos, inventado deudas y creado situaciones que hicieron que Eduardo creyera que Antonio lo había traicionado. Lo más trágico de todo, continuó Elena con lágrimas en los ojos, es que Antonio descubrió el engaño y trató desesperadamente de advertir a Eduardo, pero para entonces, Eduardo estaba tan convencido de la traición que se negó a escuchar. Mostró una serie de cartas que Antonio había escrito a Eduardo, tratando de explicar la verdad sobre Ramírez y suplicándole que no destruyera su amistad por los engaños de un tercero. Eduardo nunca recibió estas cartas. Ramírez las interceptó para asegurar que el conflicto continuara. ¿Mi abuelo murió sin saber la verdad?, preguntó Alejandro con voz quebrada. Sí, Eduardo murió en 1995, convencido de que su mejor amigo lo había traicionado, y le enseñó esa versión de la historia a Roberto, quien creció con un resentimiento que en realidad se basaba en mentiras. Con la verdad finalmente revelada, Sofía sabía que tenía una responsabilidad moral de compartir esta información con Roberto Vidal, sin importar todo lo que había pasado entre ellos. Fue a la prisión estatal para visitarlo, acompañada por Alejandro y Elena. Roberto se veía envejecido y demacrado después de casi 2 años en prisión. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con una mezcla de sorpresa y hostilidad. Roberto, dijo Elena suavemente, venimos a mostrarte algo que va a cambiar todo lo que creías sobre la historia de nuestra familia. Durante la siguiente hora, Elena presentó todos los documentos que había descubierto. Roberto leyó cada carta, cada fotografía, cada pieza de evidencia en completo silencio. Cuando terminó, se cubrió el rostro con las manos y lloró por primera vez en décadas. Mi padre se equivocó completamente. Y yo también. He destruido mi vida, he lastimado a mi hijo y he atacado a una familia inocente por una venganza que no tenía ningún sentido. Nuestros abuelos eran mejores amigos, dijo Sofía gentilmente. Fueron víctimas de la manipulación de alguien más. Todo este conflicto se basó en mentiras que duraron más de 50 años. Roberto miró a Alejandro con ojos llenos de arrepentimiento. Hijo, ¿puedes perdonarme? He sido un mal padre y un hombre terrible. Papá, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Entonces Roberto se dirigió a Sofía. Señorita Mendoza, no merezco su perdón después de todo lo que le hice, pero quiero que sepa que si pudiera deshacer todo lo haría sin dudarlo. Don Roberto, mi abuela siempre me enseñó que el perdón es más poderoso que la venganza, y creo que tanto usted como Alejandro merecen una segunda oportunidad. Sofía entonces le hizo una propuesta que sorprendió a todos. Cuando saliera de la cárcel, Roberto podría trabajar en el proyecto comunitario como asesor legal, ayudando a asegurar que otros no fueran víctimas de fraudes similares. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó Roberto genuinamente confundido. Porque creo que usted puede usar su experiencia para proteger a otras familias vulnerables, y porque es la manera de honrar la verdadera amistad que existió entre nuestros abuelos. Roberto fue liberado de la prisión 6 meses antes de su sentencia completa, debido a su buen comportamiento. Cuando salió, se unió al proyecto como asesor legal especializado en protección de derechos de adultos mayores y prevención de fraudes. El proyecto Desarrollo Comunitario Mendoza Vidal se convirtió en un modelo para otras comunidades en México. No solo generó prosperidad económica, sino que también demostró cómo las enemistades familiares pueden transformarse en colaboración constructiva. En la ceremonia de inauguración final, que se realizó en el 2º aniversario de la muerte de Carmen Mendoza, Sofía dedicó el proyecto a la memoria de su abuela y a todas las víctimas de injusticia que nunca perdieron la esperanza. Este proyecto existe porque una mujer sabia me enseñó que la verdadera herencia no son las propiedades o el dinero, sino los valores y la capacidad de hacer el bien, dijo Sofía frente a cientos de habitantes del pueblo. Roberto Vidal, quien había perdido todo para después encontrar la redención, trabajó incansablemente durante los años siguientes para ayudar a otras familias a protegerse contra estafas y fraudes. Su experiencia como perpetrador
lo convirtió en un defensor excepcionalmente efectivo de los derechos de las personas vulnerables. Alejandro continuó siendo socio de Sofía, y juntos expandieron su trabajo a otros proyectos comunitarios en diferentes partes de México. Su empresa se especializó en desarrollos que beneficiaran tanto a los inversionistas como a las comunidades locales. Elena Vidal decidió quedarse en San Miguel de Allende y escribir un libro sobre la historia real de las familias Mendoza y Vidal, asegurándose de que las futuras generaciones conocieran la verdad completa y no repitieran los errores del pasado. Y así, una historia que había comenzado con muerte, engaño y venganza, terminó con vida, verdad y reconciliación. Sofía nunca se arrepintió de haber firmado aquellos documentos sin saber que estaba renunciando a su herencia, porque esa experiencia dolorosa la llevó a descubrir que la verdadera herencia que su abuela le había dejado no eran los terrenos valiosos, sino la sabiduría para transformar el dolor en propósito y la injusticia en oportunidad para crear algo mejor.